Una vez más, afirma Cristo su divinidad. Se lo reprochan los judíos, entendiendo en ellos no los que habían aceptado su doctrina, sino aquellos que le perseguían y estaban acechándole para tener con qué juzgarle y condenarle porque se hacía hijo de Dios. Y ese fue el motivo por el cual le condenarán a muerte. Mas aquellos que reciben su palabra como venida de Dios, como el mismo Cristo lo dice, recibirán la vida eterna y no morirán con la muerte segunda, con la muerte eterna. Es tajante Cristo nuestro Señor. Quien es de Dios, oye las palabras de Dios. Quien no las escucha, no es de Dios. Se los dijo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos de su tiempo, a todos aquellos que no entendieron las profecías. Y es también un reproche que siempre ha dirigido Cristo nuestro Señor a través de sus ministros, que siempre ha tenido su cabal cumplimiento. Para muchos seres humanos, pero sobre todo también para miles de cristianos y de católicos que son quienes han recibido su palabra. Porque hay muchos que también no oyen las palabras de Dios, muchos que no oyéndolas, por lo mismo tampoco las practican y que no contentos con no oírlas y no ponerlas por obra, persiguen al mismo Dios como estos judíos que no soportando esa declaración de que Él existía antes que Abraham y antes que Noé y antes que Adán, y que la conclusión que debían haber sacado, pero que por la soberbia que cegaba su inteligencia, no sacaron, era la conclusión de que Él era el verdadero Mesías anunciado por los profetas. Lo han escuchado más de una vez. Lo han visto y tal vez lo han experimentado. La sociedad, los pueblos, muchos fieles católicos se han alejado de Cristo. Hubo un tiempo, sí, en que resonó la palabra de Cristo por todas partes. Dice San Mateo que los apóstoles se dividieron las partes del mundo conocido y se fueron a predicar, y que el poder de Dios acompañaba lo que predicaban con milagros. Y en el siglo II también uno de los defensores del cristianismo, Tertuliano, les reprochaba a los sacerdotes paganos, a los retóricos gentiles, a todos aquellos que perseguían el nombre cristiano, y les decía: venimos de ayer y llenamos vuestro imperio. Esa palabra fue la que hizo arrodillar pueblos enteros, los civilizaba, los purificaba de sus abominaciones. Y como anunció el profeta David, el evangelio renovó la faz de la tierra. Floreció la justicia, haciendo gobernantes honrados. Florecieron las virtudes, mejorando a los hombres. Floreció la caridad, esa virtud que no conocían los gentiles y que incluso los hacía exclamar: mirad cómo se aman. A pesar de que los gentiles, los que no aceptaron la doctrina de Cristo nuestro Señor, les perseguían. Y ahí está un San Lorenzo, ahí está una Santa Inés, ahí está una Santa Cecilia, un San Sisto, un San Clemente, un San Lino, que todos murieron perdonando por amor a Dios. Mirad cómo se amaban. Floreció el mundo en pureza, creando o forjando prodigios de virginidad. Como aquel hombre que refiere San Jerónimo, que precisamente para hacerlo renegar de su fe, no bastando los peores tormentos, las amenazas, las torturas con las cuales afligían su cuerpo, el demonio, instigando a aquellos verdugos, lo amarraron con sedas
a una cama, a un lecho, e introdujeron una perversa mujer para que tentara su castidad, y aquel héroe de Cristo nuestro Señor, mordiéndose su lengua, la escupió al rostro de aquella impúdica, toda ensangrentada, con tal de no perder su fe y de conservar la virginidad que había estimado y conservado para Cristo. La palabra de nuestro Señor, el Evangelio, derribó las tiranías, haciendo imperar la paz. Y San Pablo también refiere que la esclavitud quedó abolida por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles a los fieles de su tiempo, a todas las categorías a quienes se dirigía: no hay griegos, no hay judíos, no hay gentiles, no hay esclavos y no hay libres, porque todos hemos sido hechos hijos de Dios. Quien haya ojeado un poco la historia sagrada o la historia de México, o si quieren la historia universal, se puede dar cuenta el bien que hizo el sagrado evangelio predicado por todas partes. Pese a quien le pese, la historia no miente. La verdadera historia fue el evangelio la que forjó toda la civilización occidental y la que se ha empeñado en civilizar también a aquellos que no han aceptado el evangelio. Pero hoy no se quiere oír la palabra divina. Os decimos, Cristo dijo nuestro Señor a los de su tiempo, a los hombres y mujeres de su tiempo, os decimos la verdad y no me creéis. Hoy también, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado la verdad y no creemos? Nos dicen desde niños, lleven a sus hijos al catecismo. Y cuánta prioridad le hemos dado a la formación, a la búsqueda de la justicia y de la virtud, y queremos que sean grandes hombres y mujeres del mundo, que compitan y que se desarrollen y que suban y que se olviden de las cosas del cielo. ¿Cuántas veces no nos han dicho que nos confesemos y que nos comulguemos con frecuencia, porque ahí está la fortaleza para vencer nuestros vicios y para practicar las virtudes? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no nos han dicho que las máximas mundanas, como aquellas de disfruta la vida, o sigue tus impulsos, o sé feliz, o eres completamente libre, o ya hay demasiados seres humanos en la tierra, o que solo tenemos una vida para gozarla, o aquel también que ultraja y mancha la santidad del matrimonio diciéndoles que solamente 2 o a lo más 3 hijos? O aquellos también que sin haber tomado una decisión en la presencia de Dios, una recta decisión en la presencia de Dios, se aventuraron a enlazar su vida sin una verdadera vocación o sin haber discernido las cualidades y defectos del hombre o la mujer con la que se quisieron enlazar, y que desgraciadamente se llegaron a separar, hacen caso a las máximas del mundo y que lo han escuchado que está mal, que nos dice: tienes derecho a ser feliz, busca otro hombre u otra mujer que te acompañe por la vida. O aquel más repetido y que envuelve una malicia satánica diciendo: eres dueña de tu cuerpo, que nadie te diga qué hacer. O enseña tu cuerpo, resalta la hermosura exterior de tu cuerpo, es hermoso. Todas esas máximas llevan a la condenación eterna. Y podemos decir que lo diametralmente opuesto a todas estas máximas es o son las que llevan a la salvación eterna. Por eso a los hombres les dicen: guarden sus sentidos, dominen la imaginación y la fantasía. Por los ojos entra la muerte al alma, viendo otra mujer, o como dice el Espíritu Santo, la vista de la mujer compuesta lleva al Seol, lleva al infierno. Y a las mujeres les dicen: vistan con modestia, con pudor,
que el cuerpo no se hizo para descubrirlo, sino para cubrirlo, para vivir en justicia y en santidad, que la hermosura que deben de resaltar no es la hermosura del rostro o la hermosura exterior del cuerpo, sino la hermosura del alma. Y no las oímos. Solo resuenan palabras de rebelión, de anarquía, de falsedad, palabras de la carne corrompida que tira hacia la tierra, palabras e instigaciones diabólicas que hacen germinar el vicio y la podredumbre. ¿Y esto en qué se traduce? En que las iglesias están vacías, en que los teatros, cines, estadios, bares, restaurantes, antros, llenos, buscando siempre los hombres y mujeres una felicidad que nunca llega, una felicidad efímera y que siempre huye, que siempre es fugaz. ¿Qué provoca ese no hacer caso a las palabras de Dios, a la verdad eterna? Libros llenos de lascivia, de lujuria, de torpezas, páginas donde se glorifica el naturalismo, se ensalza y se canta a la pasión y al vicio, juventudes sin médula, sin ideales, sin aspiraciones. Véanlos ustedes allá afuera, los jóvenes que un tiempo vinieron al catecismo y que ahora están allá embobados y encantados por el mundo, por aspiraciones, por deseos, por anhelos ineficaces. Y que si por algún esfuerzo de la voluntad humana llegan a adquirirlo, van a ser infelices. O engañados por otras corrientes o por supersticiones o por ideologías que no los llevan más que a la infelicidad en este mundo y a la infelicidad eterna. O adultos también engañados y lanzados igualmente a la carrera de la conquista del dinero, del poder y del placer, cuando Cristo nuestro Señor fue el que dijo que no están ahí las cosas o la felicidad, ni natural y mucho menos sobrenatural. Porque dijo y les llamó bienaventurados a los pobres. Sí, lo mejor era la pobreza efectiva. Pero a quienes por necesidad de tener una esposa o unos hijos no pueden tener esa pobreza efectiva, les recomienda y les invita a la pobreza afectiva. Es decir, no apegar el corazón a las cosas y bienes de este mundo. Y en cambio el mundo los lanza tras la búsqueda del dinero, del poder y del placer, o de la soberbia de la vida, o de la concupiscencia de los ojos, que no es otra cosa más que la búsqueda del placer desordenado, más allá de lo que Dios nuestro Señor sanamente permite. O incluso también ancianos desgastados por el desorden de las pasiones complacidas en los años pasados, todos con una mirada lánguida, un corazón desgraciado y una infelicidad profunda. ¿Por qué? Porque no son de Dios, porque no oyen las palabras de Dios. Y viene a convertirse las sociedades, las familias, los individuos, como les llamaba San Pablo escribiendo a los romanos, en sociedades llenas de detractores, de soberbios, de contenciosos, de vanos, de inventores de iniquidades, que las técnicas o las tecnologías muchas veces o en su gran mayoría se han usado para refinar más los placeres. O en llenas las sociedades, las ciudades y los pueblos de fornicarios, de adúlteros, de supersticiosos, de envidiosos, de odiables, de mentirosos, de homicidas. Todas las obras de la carne. ¿Y a dónde llevan las obras de la carne? A la muerte eterna. Y como decíamos al principio, no solamente nos contentamos
con no escuchar o en no practicar la palabra o los consejos evangélicos, los preceptos de Cristo nuestro Señor, sino que como los judíos, como no pudiendo sufrir la sabiduría y la lógica divina de nuestro divino Redentor, por eso levantaron piedras y alzaron sus manos sacrílegas para arrojárselas a Cristo. Así también todas estas clases de hombres en los que se han convertido, en los que tal vez muchos de nosotros hemos vivido o actualmente somos también, no nos contentamos con hacer caso omiso a los principios de la moral cristiana o en no solamente no cumplirlos, sino que aún perseguimos al mismo Dios, como aquellos judíos. Tomaron piedras para arrojárselas. Y desde entonces los judíos siguen persiguiendo al cristianismo, como judíos fueron los instigadores de las persecuciones romanas, o como judíos fueron los patrocinadores de la reforma protestante de Lutero, de Calvino, o como judíos han sido los fundadores de la masonería, o de los clubes de rotarios, o de todas esas sectas afines a esos orígenes, y que no buscan otra cosa más que la destrucción de la iglesia, de la familia y del Estado. Y así ellos lo han declarado. O también una política o programas sociales, sean del color que sean, o sea de la facción que sean, de izquierdas o derechas, o incluso muchas veces de centro, que se levantan contra Dios y que quieren que no exista Dios, que es la regla y la norma de nuestro obrar. O ciencias y sistemas que pretenden borrar el nombre de Cristo. Y escúchenlo, eso es lo que están pretendiendo y lo que están logrando, cumpliendo aquellas profecías de San Juan en el Apocalipsis. Aquel hombre de perdición se levantará contra todo lo que sea de Dios y perseguirá a aquellos que quieran conservarse fieles al único y verdadero Dios. En una palabra, sin Dios y contra Dios, haciendo al hombre Dios. Misterios del Santo Rosario que ya rezamos, añadirlos otros 10 para completar los 15 misterios durante el día, cada día. Eso podemos hacer. En frecuentar la Santa Misa o en rezar el Santo Via Crucis en nuestra casa o en la iglesia o en algún lugar en algún lugar preferido nuestro donde podamos recogernos y levantar nuestro corazón a Dios, o en hurtar un poco de tiempo a la noche, acostándonos un poco más tarde o levantándonos un poco más temprano para meditar en los misterios de la pasión de Cristo, o en la cruz, en los misterios que representa la Santa Cruz, que son un misterio de humillación, un misterio de amor, un misterio de dolor. Y en pedirle a Dios nuestro Señor que nos dé la oportunidad de asemejarnos, aunque sea un poco, y entender que en el está la salvación. Y en asistir con devoción a la Semana Santa. Eso es parte de lo que podemos hacer para ser de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para que verdaderamente nosotros seamos hijos de Dios, para escuchar esa verdad en la que sola y únicamente puede estar y está la salvación de nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.